Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Qué pasa cuando aprendemos? Dualidad, mente y corazón. Un espacio donde descifraremos los procesos cognitivos que ocurren en todo el proceso pedagógico. Hoy encenderemos nuestros micrófonos para entender por qué la letra entra con sangre. Así que tendremos hoy algunos referentes que estaremos abordando como David Bueno, Francisco Mora, David Bueno y Begoña Ibarrola. También veremos algunos referentes pedagógicos tan importantes en Latinoamérica como Paulo Freire. Así que la emoción no es un adorno del pensamiento, sino un interruptor esencial que transforma datos fríos en un aprendizaje para toda la vida. Por eso te invitamos a sentarte cómodamente en tu espacio y enciende acá para comenzar. Vamos a presentar el panel de invitados que tenemos a continuación. Por acá me encuentro con el panel mente, el ingeniero José Luis Márquez y el profesor Denis Becerra. Y por acá nos encontramos con el panel corazón con la magíster Maigón Díaz. Y desde la querida tierra de Sanare tendremos a la magíster Lidia Mendoza, también dándonos los aportes del corazón. Otros invitados que tendremos vía digital, estaremos con algunos psicólogos que nos hablarán sobre qué tiene que ver la emoción con el aprendizaje. Ronald, ¿alguna vez te has preguntado por qué nosotros tendemos a recordar quizás una canción publicitaria, como por ejemplo el limpiador de posetas más? Creo con el limpiador de posetas más, que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. Y no nos acordamos de lo que aprendimos ayer. Oye, siempre he pensado en eso. Por lo menos, y no solamente el limpiador de posetas más, jamón plum rose también. Señor, ¿me da un jamón plum rose? No, mi amor, los vendí todos. La propaganda de la Coca-Cola en periodo de Navidad. Tienen un arraigo, han tenido un arraigo en nuestra vida desde nuestra niñez. Por supuesto que sí ha traído esa interrogante a mi vida. Por eso es que en este momento nuestro ingeniero químico nos va a responder la siguiente interrogante. Ingeniero, un catalizador genera una reacción. Entonces cabe preguntarnos qué pasa con el aprendizaje cuando no hay esa chispa y qué catalizadores pudiéramos tener en el aprendizaje. Efectivamente, como tú lo estás diciendo, estimada Rosa Virginia, el catalizador es un impulsor en la reacción química. Entonces, si nosotros como neuroeducadores no educamos desde la emoción, porque el aprendizaje no solamente se da acá, sino se da desde la emoción, como nos dice el doctor Mora, y también nuestro referente Miriam Heller. Cuando nosotros educamos desde la emoción, encendemos las redes neuronales y además, es como nos dice Francisco Mora, es como pretender colocar un software en un computador apagado. Muchas gracias, Rosa Virginia. Gracias, querido ingeniero José Luis. Rosa, de igual manera, ¿te has preguntado por qué el cerebro necesita sentir algo que lo estimule para que pueda entonces ocurrir ese aprendizaje? Oye, Ronald, eso es una pregunta que todos los docentes nos hemos estado haciendo en nuestros ambientes de aprendizaje. Pero, ¿qué te parece si profundizamos un poco más con el profesor Denis Becerra? Por supuesto, preguntémosles. Profesor Denis, ¿considera usted que en esta idea o en esta interrogante, desde su praxis pedagógica, nos puede sustentar un poco más sobre ello? Bueno, volviendo a citar o siguiendo con la misma idea de Bueno y Mora, ellos expresan también que las emociones son como el pegamento de las neuronas. Llevándolo un poco al nivel matemático, hablamos de las funciones.
Para hacer una función necesito dos variables, una dependiente y una independiente. Si ella se relaciona o existe esa relación, existe la función. Pero si no existe, entonces deja de ser función y no hay nada. Tiene que haber algo que las relacione internamente a ella, para que pueda haber como ese pegamento que dicen estos autores que estamos citando. Oh, profe, excelente tu intervención. Y una de las cosas importantes que tenemos en la parte de la pedagogía, que también no solo nos quedamos con los aportes netamente pedagógicos, sino que vamos a la transdisciplinariedad de las áreas. Desde la psicología podemos ver que se puede estudiar cómo el individuo desde una emoción genera realmente unas conexiones para lograr ese aprendizaje. Ronald, en este sentido y desde tu aula o desde tus ambientes de aprendizaje, ¿tú has sentido esa conexión o has sentido que los chicos hoy en día tienen esa conexión? Claro que sí, Rosa. Cuando desde la práctica pedagógica en los ambientes de aprendizaje con los niños y niñas se usa la didáctica. Es una estrategia que permite que esa área del conocimiento se pueda fijar en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de las instituciones educativas. Por eso es que es muy importante que exista ese estímulo para que ellos entonces puedan ir afianzando todos estos procesos. Ronald, después de esta intervención de el panel mente, me ha dejado una duda, porque no es solamente cómo puede procesar el cerebro toda esa información. El ingeniero nos hacía referencia a que el cerebro puede ser como un computador. Y yo, wow, fíjate, comparar el cerebro con un computador. Pero, ¿y qué pasa con las otras partes del cuerpo? ¿Y el corazón? ¿Dónde queda? Es por eso que Ibarrola habla mucho sobre el bienestar emocional. Cómo desde mis emociones yo puedo entender o podemos entender y lograr captar toda esa información que se nos da en los ambientes de aprendizaje. Entonces, vamos ahora con el panel corazón, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí. Así que, como tú muy bien lo describes, no puede haber un proceso de aprendizaje que únicamente vaya de la mano de la mente. También tenemos que conocer un poco acerca de los procesos emocionales, al cual nosotros llamamos corazón. Por esa razón, le vamos a hacer una pregunta a la Magíster Maybon Díaz, que es la panelista y nos va a hablar del corazón. La pregunta es la siguiente: cuando un estudiante logra llegar al eureka, esta puede verse como gratificación emocional de la persona. ¿Qué crees? Bueno, claro que sí. Sabes que Francisco Mora nos refiere que para que ocurra un aprendizaje a largo plazo es necesario que haya una vinculación emocional, porque él dice que generalmente el ser humano no puede aprender algo que no ama. O sea, siempre tiene que haber una implicación emocional entre eso que tú aprendes y tu emoción. Despertar la curiosidad, la motivación, y cuando tú sientes el verdadero sentido, el significado de lo que tú estás aprendiendo, que ya se vincula la emoción, el aprendizaje definitivamente es efectivo. Excelente. Profe Maybon, y en su caso particular, en esos momentos que quizás sentimos mucho agobio o sentimos ¿para qué estoy estudiando? ¿A ti no te ha pasado, Ronald? Todos los días. Todos los días, ¿verdad? Entonces, en este proceso de aprender, porque nosotros aprendemos es todos los días, es algo cotidiano. Y entonces, en ese proceso de eureka, ¡wow! ¡Llegué! ¿Qué puede decirnos usted acerca de ese proceso que sea algo muy vivencial? Bueno, Rosita, parece que me hubieses leído la mente, ¿sabes? Y eso se refiere mucho a la arquitectura del insight, que hace referencia a David Bueno. Cuando tú le encuentras el por qué tú estás haciendo algo. Me pasó particularmente en este proceso de estar doctorándome, ¿no? Que al principio tú lo ves como
como una obligación de que tienes que estarte cultivando, pues de que tienes que estar yendo un poquito más allá del conocimiento. Pero cuando tú entiendes que la profundidad es un compromiso personal, que o sea, esa es la esencia de hacerte doctor, que tú te formes, que tú entiendas el significado de por qué estoy aprendiendo esto o aquello. Incluso esta teoría de la neurociencia y la neuroeducación me ha servido muchísimo. Yo creo que fue el que me llevó al momento cumbre, pues al insight, que fue satisfacción personal más una serie de procesos neurobiológicos que se activaron en mí y entendí cuál era el significado de estar aquí, pues, y de estarme preparando para ser mejor y para hacer mejor para los demás, para servir. Excelente, muy bien. Mira, otra cosa, hablando del corazón, siempre me he preguntado de cómo ocurre ese proceso cuando un estudiante, por darte un ejemplo, Rosa, llega a defender su proyecto y se encuentra ante muchas personas, se intimida, le da nervio al pasar a la pizarra o exponer algo. Entonces, ¿ocurrirá ese proceso de aprendizaje allí? Por esa razón creo que es conveniente que le preguntemos a nuestra compañera Lilian a ver qué nos puede decir ella al respecto. Sí, Ronald, yo creo que es pertinente que nuestra panelista desde Sanare nos diga entonces cómo se puede abordar esa parte emocional en nuestros estudiantes. Claro que sí, vamos hasta allá ahora. Saludos respetuosos, mi nombre es Lilia Mendoza, integrante de la cohorte 2025-1 como doctorante en Ciencias de la Educación. En este caso, en este podcast que nos ocupa, analizamos que en los ambientes de clase es muy común observar ciertas situaciones. Por ejemplo, estudiantes que son tímidos y no participan o que no les gusta intervenir. Allí es importante hacer una diferencia entre estudiantes que quizás no participen por falta de motivación, por desinterés, ante algunos que puedan sentir pánico o miedo. Entonces, allí en este caso donde surge pánico o miedo, nos surge la interrogante. ¿Qué pasa en el cerebro de un estudiante que tiene pánico a pasar a la pizarra o de socializar en un debate? ¿Será posible que ese estudiante pueda aprender en ese estado? Si vamos a lo que nos diga la ciencia, encontramos que cuando un estudiante enfrenta el pánico a la pizarra o al debate, su cerebro no está procesando información académica. En este caso, más bien el estudiante está gestionando una amenaza social. En esta circunstancia, en este estado en que puede encontrarse el estudiante, allí la amígdala, que es nuestro centinela emocional, toma el control y provoca lo que la neurociencia llama un secuestro emocional. Es decir, esta situación dispara los niveles de cortisol, que es la hormona que en exceso actúa como un interruptor de apagado para la corteza prefrontal. Allí es donde razonamos y articulamos el lenguaje. Por eso el estudiante se queda así como en blanco en esa circunstancia que hemos descrito. Y físicamente su cerebro queda como bloqueado en el acceso a la memoria para priorizar en este momento sus reacciones fisiológicas van a ser priorizar la supervivencia. Entonces, si intentamos responder a la pregunta que nos hicimos anteriormente, la respuesta sería no. No se puede aprender en ese estado y como bien nos lo señala Begoña Ibarrola, sin bienestar emocional el flujo de ideas se detiene. En este caso, el estudiante agota toda su energía cognitiva intentando controlar sus palpitaciones o su sudoración, dejando sus recursos de aprendizaje en cero. Es una situación que como educadores tiene que hacernos atender muy especialmente. Entonces allí, desde nuestra visión en este panel, debemos entender que si el error se sigue castigando, lo que podemos denominar error, como en esa educación bancaria que criticaba Paulo Freire, que tanto ha debatido lo que es la educación bancaria, solo seguiremos construyendo muros de miedo en lugar de puentes hacia el conocimiento. Es decir, que para que el aprendizaje sea real, de corazón debe sentirse primero seguro y segura el estudiante. Allí, pues, intentando seguir
moderadoras y moderadores. Muchas gracias. Gracias, Dinian, por tu extraordinario aporte. Ahora nosotros vamos a ver desde la interdisciplinariedad de la ciencia cómo desde la psicología se aborda este tema de la emoción y el aprendizaje. Por eso le damos el pase al siguiente participante. Hola a todos, soy la licenciada Estella Rieche, psicóloga egresada de la Universidad de Yacambú con diplomado en Psicología Clínica y estudios en el área escolar. Hoy les comparto un poquito sobre un tema importante que compete a todos los actores del hecho educativo. Por esto, podemos preguntarnos cuáles son los factores psicológicos que influyen en los procesos de aprendizaje que limitan a los estudiantes en un ambiente escolar. La realidad es que el aprendizaje no ocurre del vacío. Hay factores psicológicos invisibles que actúan como barreras reales. Podemos identificar 3. Número 1. El bloqueo emocional y la ansiedad. El primer factor casi siempre es la ansiedad al desempeño. Cuando un estudiante siente miedo excesivo a equivocarse, su cerebro activa la amígdala, que es el centro del miedo, lo cual la secuestra y las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal no suelen desempeñarse. Si hay miedo, no hay espacio para la curiosidad ni para la memoria de trabajo. Número 2. El autoconcepto y la autoeficacia. No aprendemos según nuestra capacidad real, sino según lo que creemos que somos capaces de hacer. Si un alumno tiene un autoconcepto académico negativo, es decir, no soy bueno para esto, soy un tonto, soy un bruto, su motivación intrínseca desaparece. Esto crea una profecía autocumplida. ¿Cómo cree que fallará? Deja de esforzarse. Y la número 3, la carga cognitiva y el estrés crónico. El entorno escolar a veces ignora la carga cognitiva. Factores externos como problemas familiares, un ambiente ruidoso, saturan la capacidad de procesamiento. Un cerebro en modo supervivencia por estrés crónico no puede consolidar información nueva en la memoria a largo plazo. En conclusión, entendemos estos factores como que no nos permiten dejar desenvolvernos y crean etiquetas como los estudiantes flojos, el desinteresado, el bruto, el tonto. Y empezamos a verlos como alguien que necesita seguridad psicológica para florecer. Gracias por la invitación a su podcast. ¿Qué pasa cuando aprendemos? Dualidad, mente y corazón. Agradecida por la invitación y espero que estos 3 factores puedan ayudarles a la información que ya tienen. Hasta luego, un abrazo. ¡Wow! ¡Qué interesante ha sido toda esta disertación que hemos venido desarrollando con los teóricos referentes y la participación de cada panelista y el profesional del área! Así que, Rosa, esto ha sido demasiado bueno. El aprendizaje que nos ha dado ha sido muy significativo. ¿Qué te ha parecido a ti? Wow, Ronald, creo que ha sido una jornada excepcional en donde todos hemos adquirido un poquito más de esas pildoritas que estos participantes nos han regalado el día de hoy. Pero no nos quedemos con eso. Ellos van a dar un pequeño regalo a este aporte para nutrirnos un poco más. Vamos entonces de la mano con nuestra querida profesora y magíster Maybon Díaz para que nos regale esa pequeña pildorita. Gracias, Rosa. Primero, gracias por la invitación a este excelente podcast. Recordemos que siempre como docentes debemos tener la premisa de llevar la emoción siempre de la mano con el conocimiento. Para comenzar cualquier aprendizaje debemos siempre hacer el enganche emocional con nuestros estudiantes. Gracias, Maybon. Qué aporte y qué regalo tan hermoso. Ahora, mi querido ingeniero José Luis, desde su área, que es el ámbito universitario y una ciencia dura como la química, ¿qué pildorita nos puede regalar de esta tertulia tan sabrosa? Bueno, recuerden que la química, esos neurotransmisores, ese cerebro como se ilumina, tiene que ser llevado desde la emoción para encender toda esa red neuronal y así el aprendizaje sea significativo
y sea de provecho tanto para el educador como el participante. Muchas gracias. Gracias, estimado ingeniero. Ahora desde las áreas de cálculo y de matemática y el álgebra, que para muchos quizás sea una piedra de tranca y quizás no entendamos nada, viene nuestro estimado profesor Dennis Becerra y desde su praxis pedagógica, ¿qué pildorita nos puede obsequiar? Bueno, gracias por la invitación a este podcast. Lo que les puedo decir muy puntual, desde la razón, como matemáticos tenemos una estructura y esta estructura tiene que ser dual, mente y corazón también, porque si queremos lo que hacemos, lo hacemos bien y entendemos todo. Gracias, profe. Así que recordando siempre, dualidad, mente y corazón. Chao, nos vemos hasta una próxima edición. Chao, gracias. Chao.